Quiero invitarles a que busquemos en el libro de Zacarías, en el capítulo 1, para dar lectura a los versículos 1 al 6. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. En este libro nosotros podemos apreciar que fue escrito en el tiempo después de un periodo de 70 años en el que el pueblo de Dios fue reprendido por Dios mismo bajo el sometimiento del rey Nabucodonosor y otros reyes también allí en Babilonia. El versículo 3 dice claramente: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. He titulado este mensaje Un regreso distinto. Sin duda, Dios pretendía que este pueblo, al regresar de nueva cuenta a Judá, regresara de una manera distinta de las formas en las que ya se encontraba habituándose en ciertas actitudes y pensamientos allá en Babilonia. Así que si Dios quiere un regreso distinto, porque Dios quiere que vuelvan a Él para que Él vuelva a ellos, quiero dar a conocer 3 puntos. Dios quiere que su pueblo regrese a su tierra de manera servicial. Dios quiere que su pueblo regrese a su tierra de manera santa. Pero también Dios quiere que su pueblo regrese de manera humillada. Veamos pues y tratemos este primer punto. Dios quiere que su pueblo regrese a su tierra de una manera servicial, de una manera tan servicial que pueda observarse en el pueblo una actitud edificante. Ageo es un paralelo a este tiempo en el cual también este profeta escribe juntamente con el profeta Zacarías. Solo que a diferencia que en Ageo, tanto su primer profecía como en la segunda, vamos a observar que hay una diferencia de 1 y 2 meses. Así que Ageo nos da a conocer los problemas existentes a manera de saber un poquito o ampliar el contexto. Él nos da a conocer los problemas existentes de un retorno del pueblo de Dios a Judá. Aquí Ageo nos muestra que el pueblo, en su primer capítulo, nos muestra que en su regreso de Judá se debía reconstruir el templo. Y en la lectura misma notamos que ante la petición de Dios de reedificar el templo, el pueblo responde con una actitud totalmente relajada. Es allí donde Dios va a mostrar a través de los profetas que Dios quiere que su pueblo regrese, sí, que su pueblo regrese, pero con una voluntad servicial totalmente distinta a la que ellos estaban habituados. ¿Qué podemos observar nosotros de este pueblo en el cual le costaba muchísimo servir al Señor? ¿Por qué el servicio a veces se vuelve tan complicado para algunas personas y para otras no? Bueno,
podemos notar nosotros en el contexto de Ageo, capítulo 1, versículo 2, que hay una respuesta del pueblo ante la petición del Señor de regresar a edificar. Ellos dijeron: no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Podemos nosotros interpretar que hay una causa de este relajamiento del pueblo de Dios ante la petición servicial del Señor mismo. ¿Y cuál podría ser? Bueno, podríamos pensar en una comodidad. Es difícil cuando alguien ya está ajustado a ciertas formas de la vida, querer cambiarse, querer trasladarse, querer mover sus formas. Eso hace incómodo a la persona. Y pocos en el servicio quieren sufrir de esa incomodidad. Para ello, no solamente podemos notar la incomodidad que Dios les está pidiendo a manera de servicio, sino también el pueblo responde en el versículo 3 y 4 diciendo: ¿es para vosotros tiempo de habitar, Dios les dice allí al pueblo, tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? ¿Hasta dónde aquello en lo cual ya estamos nosotros acostumbrados, de una manera tal que nos sintamos relajados, nos sintamos cómodos en el cristianismo, en el servicio, puede hacer que abandonemos la casa del Señor, el servicio al Señor, la comunión con Dios? Bueno, hay algo que también nos va a ligar a este mismo problema y en lo cual el autor va a tocar en varias ocasiones la escasez. Ageo capítulo 1 va a tocar en muchas ocasiones esa escasez que el pueblo estaba teniendo. Esa escasez por una prioridad extraviada. Mire usted, el capítulo 1 nos va a decir a Ageo que había esfuerzo sin provecho máximo, porque dice: han de trabajar duramente, pero han de cosechar poco. También nos dice que han de tener dinero, pero dinero que no alcanza. Habría también escasez de lluvia, escasez de fruto en la tierra, escasez de los hombres, así como también de las bestias. Todo esto nos muestra una inquietud también cuando estudiamos este contexto. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que teniendo tanta escasez en la cual Dios estaba obrando intencionalmente con ellos, tenían casas artesonadas? Podemos nosotros observar que ellos también se esforzaban, pero se esforzaban para sí mismos, para su propia prioridad. Y es por ello que podemos notar una prioridad extraviada también en este pueblo. Además de todo esto, también un libro que nos ayuda a mostrarnos un poco más del contexto es Esdras. Esdras, desde su primer capítulo hasta el capítulo 4 o 5, podemos nosotros apreciar cierto contexto que nos ayuda para discernir este pasaje de Zacarías. En Esdras capítulo 4 podemos ver latentemente las amenazas y los obstáculos de los enemigos de Judá. ¿Cuáles fueron o en qué consistieron esas amenazas? Intimidar, sobornar, atemorizar y frustrar también en todos los tiempos de los reyes. Estaban allí el rey Ciro hasta el rey Darío, nos dice el capítulo 4. Pero en el mismo capítulo hemos de notar también que hubieron obstáculos en el tiempo del rey Artajerjes, es decir, continuó inmediatamente después de los reyes Ciro y Darío. Aquí viene a nuestra mente en dos ocasiones en las que ellos turnaron una correspondencia. Los reyes les llamaban así a los que viven del otro lado del río,
Esa es la expresión que se usa en Esdras. ¿Y por qué del otro lado del río? Porque eran los que habitaban cerca de ahí del pueblo de Judá o incluso en el mismo terreno de Judá. Ellos dijeron, vamos a construir juntos, pero cuando el pueblo de Judá no quiso, entonces ellos dijeron, ¿por qué construir? ¿Por qué están construyendo? Y enviaron una primera correspondencia a su rey en turno, en el cual mostraron que eran rebeldes completamente ese pueblo de Judá y que no convenía que ellos estuvieran levantando el templo de nueva manera. Esta carta se le escribieron al rey Asuero, donde daba a conocer que eran malos y eran rebeldes. Posteriormente se hizo una segunda correspondencia, en la cual vamos a mostrar nosotros en este texto que el Señor les pide que vuelvan a Él y que se esfuercen por hacerlo, que cambien su manera de ser, de pensar, de obrar. Y para ello entonces vamos a ver ahí la labor también bastante buena del gobernador de Judá llamado Zorobabel y de Josué, sumo sacerdote. La segunda carta es escrita al rey Ciro, donde también se habla mal de ellos, de este pueblo de Judá. Así estuvo involucrado el rey Ciro y también el rey Darío. Pero en la carta que le llega al rey Darío, Dios está obrando allí de una manera maravillosa con el pueblo. Una manera soberana, una forma benevolente para que el pueblo pudiera regresar y así cumplirse la voluntad de Dios. Es allí donde ellos están, los que viven del otro lado del río, están solicitando al rey que puedan investigarse si verdaderamente estos que estaban reedificando el templo tenían alguna razón o mandato por algún rey. Y se dan cuenta en los escritos en los cuales busca el rey que verdaderamente el rey Ciro mandó que pudieran regresar, reconstruir el templo y que incluso pudieran regresar todas aquellas cosas que sacaron del templo por el rey Nabucodonosor. El rey Darío lo que hace es también una manera de llamar la atención diciendo a los que están del otro lado del río que no se les estorbase ninguna obra, que al cambio se les apoyase con todo absolutamente para que ellos pudieran edificar y que iban a ser castigados aquellos quienes de alguna manera se les ocurriera detener esa obra, porque el Dios de ellos había obrado en el corazón del rey Darío para poder hacer tal acto. Así que imagínense, Dios quiere que regrese el pueblo, sí, pero un regreso distinto. Dios quiere que el pueblo no venga con esa comodidad. Dios quiere que el pueblo no venga con una prioridad extraviada. Dios quiere que no abandonemos las cosas que son del Señor. Dios quiere que tengamos presente que aunque hayan amenazas y obstáculos, cosas que no podemos nosotros ni dominar ni controlar, el Señor en su buena voluntad pueda hacerlos que ellos puedan pensar de otra manera y nos pueden agilizar a nosotros tal servicio que Dios nos pide. Así que Dios quiere que su pueblo le sirva. ¿Qué te detiene a ti para servir al Señor? ¿Una prioridad acaso extraviada? ¿Donde estás invirtiendo todas tus cosas, tu tiempo, tu servicio, tus años allí? ¿Es allí donde están tus mayores actividades y no en el reino de Dios? ¿Acaso has abandonado por un tiempo o de repente te tomas ciertas vacaciones como un abandono y regresas como si no hubiese ninguna responsabilidad por parte nuestra? Es allí donde tenemos que pensar. Dios quiere que seamos ya diferentes. Dios quiere un regreso distinto. En el punto número 2, Dios quiere que su pueblo regrese a su tierra de manera santa. Es decir, Dios quiere que haya una mayor santidad en este pueblo, que incluso Él mismo los va a interrumpir. ¿A interrumpir de qué?
Bueno, Zacarías en el versículo 4 de este capítulo 1 dice: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, dice. Bueno, el autor nos va a decir que no imitemos un ejemplo malo, sino que podamos cambiar nosotros de tal manera santa que sea distinta a la de nuestros padres. Pero aquí Zacarías nos hace pensar algo. Qué difícil se nos hace siquiera escuchar a alguien cuando queremos hacer algo distinto. Porque el escritor en este versículo 4 dice que no solamente no lo atendieron haciendo lo que el Señor quería, si ni siquiera lo escucharon, pues. Esto me recuerda cuando de niño nosotros esperábamos que nuestros papás nos daban instrucciones antes de salir y nos daban una instrucción de lo que teníamos que hacer y que no saliéramos de casa. Pero ellos nos estaban dando instrucciones, pero en nuestra mente estábamos pensando: apenas se vayan, nosotros, mis hermanos, nos saldríamos de la casa para jugar afuera, donde habitualmente se jugaba en las calles, en las banquetas, etc. Pero el permiso contundente era no. Sin embargo, nosotros decíamos sí. Así que ni siquiera escuchábamos aquellas instrucciones que ellos con seguridad nos daban. ¿Para qué? Para ayudarnos, para hacernos crecer bien. Bueno, yo creo que así también pudiera ser el ejemplo de cualquier hijo cuando su padre lo está instruyendo y vemos que sus ojos están extraviados pensando otra cosa, que eso significa que ni siquiera nos están escuchando. Así, de esta manera, Dios les hablaba a los padres, pero ellos no quisieron escucharlo. Ahora, hay una razón por la cual ellos no quisieron escuchar a los profetas. Los padres no quisieron escuchar a los profetas anteriores. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros leemos los profetas, encontramos que el pueblo deseaba siempre escuchar lo bueno y que cuando venía un profeta a decir lo que Dios quería y a señalar las malas actitudes del pueblo, simplemente no le hacían caso. Y le decían: ese profeta siempre viene a decirnos lo peor. Así que escuchaban falsos profetas. Y esos falsos profetas lo que le decían eran cosas buenas, cosas agradables, cosas que tenían que ver con la prosperidad, sin tener alguna responsabilidad de su mala conducta. O, a pesar de la mala conducta que ellos pudieran tener, aún seguir escuchando cosas buenas y agradables y poder también llegarlas a vivir. Así que por eso, hoy el mundo yo creo que tiene cierto apego, que aunque haga cosas malas, siempre espera cosas buenas y siempre está fijado sus oídos y sus sentidos a aquellas cosas agradables que producen o que quiere recibir. Así que el mundo lo que hace es cerrar sus oídos a Dios y no escuchar que Dios está exigiendo de nosotros santidad. Pero hoy su pueblo no puede cerrar los oídos. Hoy su pueblo tiene que estar bien atento a lo que Dios está diciendo, porque Dios quiere que te santifiques aún más. El que sea santo, santifíquese aún más. Recordemos también que hoy estamos viviendo bajo toda una enseñanza de los derechos y poco se habla de las obligaciones y las responsabilidades, siendo así como ausente de lo que tengamos que ser responsables, pero más presente en aquello que nos conviene, en aquello que para nosotros resulta algo agradable, algo que para nosotros es provechoso. De eso también tenemos que cuidarnos. En el tercer punto, Dios quiere que su pueblo regrese, pero de manera humillada. Y con esto podemos nosotros ver en el versículo 5 de este capítulo 1 de Zacarías que dice:
¿Vuestros padres dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Los padres y los profetas no serán para siempre. ¿Qué quiere decir el Señor cuando da a conocer algo como esto? Que les está diciendo, ¿dónde están tus padres? Es decir, ¿pueden permanecer para siempre? Claro que no. Así que de lo que está hablando es de lo efímero que es nuestra vida, de lo frágil que podemos ser delante de Dios, delante de su palabra. Vean el versículo 6, dice, pero, como una idea que contrasta el pensamiento de lo efímero, de aquello que no dura. Así que si nosotros no podemos durar como aquel que lo es todo, como nuestro Dios, ¿por qué entonces el hombre, o quién es el hombre para que pueda altercar contra Dios? Es nada. Y esto es lo que quiere darnos a conocer. ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están aquellos quienes se suponía que iban a recibir todas aquellas cosas provechosas, buenas, agradables, donde nunca se iba a agotar la vida? Pues miremos, no están allí. ¿Dónde están vuestros padres? ¿Han de vivir para siempre? Esta fragilidad se contrasta, dice, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Ahora, ¿de qué nos está hablando aquí? Bueno, de la duración, de la permanencia de la palabra. ¿Por qué? Porque no solamente han alcanzado a vuestros padres, sino que es la misma palabra que los profetas anteriormente dijeron. Y es la misma palabra que les está exigiendo a los hijos de estos padres, a esta nueva generación que está entrando en el pueblo de Judá. Así que la palabra es la que perdura, la palabra es permanente, esta no cambia, no es efímera como nuestra vida. Y digo esto porque a veces hemos pensado que nuestra vida es más importante que la palabra, de tal forma que en la práctica queremos nosotros siempre, pues, de alguna manera deleitarnos de la vida, mostrarnos hacia aquello que nos agrada, darle al cuerpo lo que quisiera. ¿Por qué? Porque la vida es corta o la vida simplemente hay que llevarla bien. Pues bueno, aquí el escritor nos dice que las palabras del Señor son de mayor importancia que nuestra propia vida. ¿Dónde están vuestros padres? Que la palabra tiene permanencia, pero también tiene cumplimiento. Cumplimiento porque así lo dice este versículo 6 del capítulo 1. Conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo Dios con nosotros. Y lo hizo de acuerdo a la palabra que Él había estipulado antes, les había dado a conocer. ¿Cuán importante es entonces escuchar la palabra de Dios? ¿Cuán importante es atender la palabra de Dios? Eso pudiera a nosotros asegurarnos un espíritu de confianza, de mayor comunión con el Señor, de seguridad. ¿Por qué? Porque si sabemos que esa palabra está siendo ejercitada en nosotros, podemos entender entonces que Dios dará cumplimiento también a sus promesas y a su buena voluntad. Recordemos que hay muchas palabras que se van a cumplir todavía para nosotros. Aunque en este tiempo se habían cumplido algunas ya, para nosotros también hay muchas de ellas que se han de cumplir y que son promesas agradables, pero también pueden ser castigos y maldiciones. Y eso lo tenemos que tener muy presente. Así que Dios quiere que su pueblo se humille, que sea humillado en ese sentido, para que reconozcamos nuestra manera tan efímera, tan frágil, y la palabra de Dios tan permanente y tan cumplida. Que claro, que ustedes han leído, como dice Jehová de los ejércitos, que es una expresión en varias ocasiones aquí, los comentaristas van a reconocer que esta expresión en esta ocasión tiene que ver con su palabra, que la palabra hace que Dios
haga que se cumple, que no hay nada que pueda detener el cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Es la centralidad de este mensaje en el versículo 3. El volveos a mí, Dios está estableciendo allí una condición, pero es una condición en la cual podemos notar su aprecio con su pueblo, su amor con su pueblo, su relación permanente con su pueblo, pero que quiere una condición distinta de su pueblo. Dios sigue siendo el mismo, Él no cambia. ¿Quiere que cambiemos nosotros? Sí. Así que, ¿qué quiere Dios de nosotros? Bueno, Dios quiere en nosotros que haya un mayor servicio, una mejor entrega hacia Él. Dios quiere que en nosotros haya mayor santidad. Y Dios quiere que en nosotros haya una manera humilde para con Dios y para con todos los demás. Volveos a mí, de eso trata, y yo me volveré a vosotros. En todo esto nos ponemos a pensar hoy en día, ¿es así como se establece hoy en día? ¿Acaso puede en nosotros nuestra santidad, puede incluso nuestra entrega, nuestra mejor condición, nuestra mayor comunión, puede en algo ocasionar o efectuar que Dios pueda volver a nosotros? Bueno, el capítulo 9 y el capítulo 10 de este mismo libro, de una manera tan ligera, en una lectura ligera, nos puede ayudar en mucho. Nos puede hacer saber, en el capítulo 9, versículo 9, el futuro Rey de Sión. ¿De quién habla? De Jesucristo. En el capítulo 10, Jehová redimirá a su pueblo. En otras palabras, si nosotros queremos una mayor santidad, una mejor comunión, establecer un mayor servicio para con el Señor y con su pueblo, es necesario que esté presente Cristo en nuestra vida. Porque en Cristo, en Él tenemos comunión con el Padre. En Cristo, Él es el único que puede hacer cambiar nuestro corazón de tal manera que podamos escoger a Dios como nuestra prioridad. Y es en Él, en Cristo, en el cual podemos gozarnos de esa salvación tan grande que Él nos quiere proveer. Recuerda, Dios quiere un regreso distinto. Acerquémonos a Cristo Jesús. Dios les bendiga.